tal? Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el banqueo de la especialidad de Shock Trauma. Quienes habla es el doctor Franklin Mendoza, encargado de la asignatura de Shock Trauma de la prestigiosa institución USAMEDIC, ¿no? De la cual también formé parte como alumno. Muy bien. Vamos a empezar. Tenemos ahí un preescolar de 24 meses. ¿No? A ver. Ahí. Pluma, listo. Preescolar de 24 meses. A ver. Ya. Doctor, si desea escribir, es por pluma. Pluma, ¿no? Listo. Ya, ahora sí, gracias. Bien, preescolar de 24 meses. Hace 3 días tiene fiebre, rinorrea y tos. Hasta ahí un proceso viral, ¿no? Madre lo trae a emergencia por notar lesiones petequiales en miembros inferiores y abdomen. Ya empieza una erupción, ¿no? Está hipoactivo, está decaído, lesiones petequiales difusas, llenado capilar mayor a 2, piel tibia, sensorio alternante, pulmones testataquipneico, murmullo vesicular pasa bien en ambos emitórax y ruidos cardíacos ya taquicárdicos, ¿no? Ya se encuentra en un estado probablemente de hipotensión. Entonces, tenemos las variables. Estamos hablando de 2 años, ¿no? Fiebre, rinorrea, tos, y luego ya lesiones petequiales, empieza a verse hipoactividad, sensorio alternante, ¿no? Y taquicardia. ¿Qué tipo de shock sería en este paciente? Bueno, hay que recordar los tipos de shock, ¿no? El shock del tipo distributivo, el shock hipovolémico, el shock aerogénico y el shock obstructivo, ¿no? De ellos, los clásicos ejemplos son el distributivo es el shock séptico, ¿no? El hipovolémico es el shock hemorrágico, el shock aerogénico, el característico aquí es el infarto del miocardio como causa, y en el shock obstructivo tenemos el edema agudo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, también tenemos el taponamiento pericárdico, ¿no? Como ejemplos. Bien, y el neumotórax a tensión. Entonces, considerando la clasificación del shock, en este paciente, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos algunos componentes de taquicardia, es decir, hay un estado hiperdinámico, pero un estado hiperdinámico no asociado a un problema de pérdida de volumen, exactamente, sino es un estado hiperdinámico asociado a una respuesta inflamatoria, una respuesta hipermetabólica, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos la respuesta, estamos frente a un shock del tipo séptico, de una infección, probablemente que haya compromiso neurogénico también, puede estar asociado, pero aquí el tema es inflamatorio, ¿no? La taquicardia no encaja en el neurogénico, ya que el neurogénico tiene bradicardia, ¿ok? El obstructivo, generalmente en el obstructivo, el gasto cardíaco también está reducido, ¿no? El cardiogénico también, entonces el que más encajaría en esta respuesta sería el shock de tipo inflamatorio, hipercatabólico o séptico, ¿no? Y esto está dentro de la distribución. Motociclista es llevado a emergencia hace 1 hora, sufre un accidente, miren, presión 8,4. Tenemos ya una variable que es la hipotensión arterial. Otra variable, tenemos la frecuencia cardíaca aceptable, la respiratoria también, pulsos periféricos de buena intensidad. Murmullo vesicular pasa bien, satura bien, pero el paciente tiene un abdomen, bueno, también adecuado, no hay lesiones sangrantes, no hay fracturas, el ecofaz, cavidades torácicas sin líquido libre, ¿no? No presenta respuesta al uso de cristaloides. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Yo le paso volumen y el paciente no mejora. Como ha tenido un accidente, motociclista con accidente, entonces, ¿qué puede haber sucedido en la caída? Un trauma multisistémico, ¿correcto? Pero en este caso vemos que la parte respiratoria está bien, la parte abdominal está bien, ¿no?
Entonces nos queda la parte craneal, ¿no? La parte cérvico-craneal. El estado neurológico aparentemente está bien, pero el tema es asociado al estado neurológico. Hay una variable que es la hipotensión arterial, sin taquicardia. Entonces, que sea un shock hipovolémico, que sea un shock del tipo obstructivo, sin compromiso respiratorio, no hay. Que sea un shock del tipo cardiogénico, sin algún compromiso pulmonar, un crepitante por lo menos, ¿no? O que haya algún signo de compromiso cardíaco, tampoco hay. Solo hay hipotensión. Entonces, el shock que me queda es que probablemente había una lesión medular. Ahí sí encaja esta frecuencia cardíaca. Porque normalmente en el shock neurogénico la frecuencia cardíaca tiende a reducirse, tiende a ir a la bradicardia, porque hay lesión de los ganglios simpáticos. Entonces la respuesta sería un shock neurogénico. Y probablemente en este accidente ha habido lesión cervical. Es lo más probable. Bien, esa es la respuesta. Varón de 26 años, accidente automovilístico llevado a la emergencia. Al examen está hiperventilando, pero tiene GLAGO 5. Signos de descerebración, pupilas midriáticas no reactivas, abolición de reflejos oculomotores y oculovesiculares. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, este paciente lamentablemente tiene una hipertensión endocraniana severa, ¿ok? Lo que lo haya llevado a ese punto es el accidente, un test grave, se lo ha llevado a esto. La idea es considerar que este paciente ya está yendo hacia la muerte encefálica. Ese va a ser su camino. ¿Por qué? Porque ya tiene signos de hipertensión endocrinal refractaria. Pupilas midriáticas es un signo, ¿no? No hay reactividad de reflejos troncales, ¿no? Porque la respuesta oculomotor, oculovestibular, las pupilas y todo eso, tiene que ver con los nervios craneales que están a nivel del tronco. Entonces, este paciente está con una hipertensión endocraniana severa, refractaria, ¿ok? Refractaria al manejo médico. Y otra cosa, se está comprimiendo el tronco por todo lo que estamos observando ahí. Entonces, hay un compromiso de la región troncal. Los reflejos alterados son pares craneales de nivel troncal. El que no haya una respuesta o fotorreactividad también es un compromiso troncal. ¿Ok? Entonces ya con el paciente estamos yendo camino en los próximos días a una muerte encefálica. La respuesta es obviamente herniación. ¿Qué quiere decir herniación? Que se está saliendo el tronco por el agujero occipital. Eso es herniación. Y eso es algo muy severo e irreversible. Mujer de 75 años, sufre caída del segundo piso, va a la emergencia, ¿no? Intenso dolor en la pelvis derecha. Está taquipnéico, frecuencia cardíaca aceptable, presión bien, abdomen ligeramente doloroso, no reacción peritoneal, movilización pélvica, produce dolor, obviamente entonces hay dolor. No se palpa globo vesical y no hay orina en la sonda vesical. Radiografía de pelvis, fractura de la rama iliopúbica derecha. Bien. Entonces, lo que está diciendo es que no hay globo vesical. ¿Qué quiere decir eso? Que la orina no hay obstrucción de la vía urinaria. Pero también te dice que no hay orina en la bolsa colectora. ¿Eso qué te está diciendo? Que no hay orina en la bolsa colectora. Que la orina del paciente, si no se está formando el globo vesical, se está perdiendo. ¿Hacia dónde? Probablemente hacia las zonas declives de la región abdominal, de la región peritoneal, y ahí se está vertiendo. ¿Por qué? Porque probablemente esa vejiga está rota, está lesionada. Entonces se llena de orina y la expulsa, la pierde. Por eso no sale nada en la bolsa colectora de orina y por eso no forma globo. ¿Correcto? Entonces debe ser una ruptura vesical. Obviamente intraperitoneal, ¿no? Entonces, ahí tenemos los traumas vesicales, el intraperitoneal, secundario a un trauma abdominal, ¿no? Una elevación brusca de la presión, ruptura de la cúpula, ¿no? Y se presenta en pacientes politraumatizados. ¿Ok? Bien.
Ahí está el trauma vesical, ¿no? La rotura intraperitoneal representa el 30% y el manejo netamente es quirúrgico. Bien. Bueno, entonces sería la alternativa D. Seguimos. Varón de 65 años, ingresa a la emergencia por hipotermia, está frecuencia 24, taquicárdico, hipotenso, leucocitos en 3.500, está con bajas defensas, plaquetas 60.000, también está bajo, ¿no? Luego de fluidoterapia y vasopresores por más de 90 minutos, no hay respuesta favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se está logrando elevar la presión arterial. Cuando tú a un paciente que tiene un shock séptico, porque este paciente, el diagnóstico es un shock séptico. ¿Ok? Normalmente los shock sépticos responden ¿a qué tratamiento? A los corticoides. ¿Cuándo? Cuando el shock séptico ya no se puede controlar por sí solo, porque yo aquí le agrego cloruro de sodio al 9 por mil. También le agrego noradrenalina, ¿no? O dopamina, es decir, vasopresores. Y se trata de estabilizar a este paciente, luego el paciente pasa a hospitalización, ¿no? Que es ya sea a la UCI o otro servicio. Entonces, este paciente, cuando no responde al cloruro de sodio, ni responde a la noradrenalina, y tienes que agregarle corticoide, cuando tú le agregas corticoide a un paciente chocado, ya se llama shock refractario. ¿Ok? Entonces es un shock séptico resistente refractario. Así es el nombre. Resistente refractario. Ya, esa es la respuesta. En un paciente con antecedente de trauma abdominal, hemorragia digestiva, dolor cólico, la posibilidad diagnóstica es, entonces, trauma. Los pacientes con trauma en general, recuerden, pacientes con trauma, en general su cuerpo va a estar edematizado. ¿Ok? Y también va a haber edema a nivel gástrico e intestinal. Ese edema puede condicionar a una ruptura mecánica de, en este caso, ¿no? Una ruptura mecánica de la mucosa. ¿Ok? Es decir, un tema denominado estrés. Pero es un estrés celular o tisular. Entonces se llama úlceras por estrés. Son úlceras que se presentan en traumas en las primeras 24 o 48 horas. Se caracterizan porque es un punto sangrante, el cual posteriormente se autolimita y no requiere manejo quirúrgico. ¿Ok? Bien. Sería entonces la alternativa D. Úlcera por estrés. La úlcera por estrés puede ser a nivel del estómago o a nivel del intestino. Puede ser a nivel de estómago, ¿no? Puede ser fondo, ¿no? El fondo gástrico, ¿ok? O también puede ser a nivel de duodeno, que es la primera porción que se encuentra con el estómago, ¿no? Del intestino. Ahí pueden ser las úlceras por estrés. Bien. Varón, 60 años, es un pasajero del asiento delantero en un choque vehicular, tiene 3 costillas fracturadas del lado derecho. Entonces, en el lado derecho hacemos una representación. Acá tiene 3 costillas fracturadas. Rotura del hígado, ahí está, lesión hepática. Rotura de hígado y fractura pélvica también. Ya. Ya, ¿ok? 3 costillas fracturadas, rotura de hígado, fractura pélvica, femoral. Se le fractura la tibia izquierda también, tibia izquierda. Bien. Wow.
Bien. Entonces, a este paciente le han administrado antibióticos y fueron tratadas por cirugía. Requirió 12 unidades de sangre. 12 unidades de sangre. ¿Ok? 12 unidades de sangre. Requirió también, perdón, requirió, bueno, mejora al principio, pero al tercer día después de la operación desarrolla una hipoxia severa. ¿No? Bien, una hipoxia severa y también, bueno, presión de oxígeno de 55, ¿no? Y con confusión mental y hemorragia local. Entonces, prácticamente este paciente tiene alto riesgo de complicaciones, ¿no? Alto riesgo de complicaciones. A ver, aquí, ya. Bien, entonces, lo que podemos concluir es que este paciente tiene alto riesgo también de embolismos. ¿Por qué? Porque ha habido muchas fracturas. Entonces, cuando un paciente ¿no? Tiene múltiples fracturas, tiene riesgo de que la circulación, ¿no? Si es de miembros inferiores, pueda liberar trombos, ¿no? Y mucho más si en la parte ósea pueden ser trombos también asociados a un embolismo agudo. Entonces, aquí el resultado sería un embolismo. El lapicero no sería un embolismo asociado, ¿no? A un estado agudo respiratorio. Del embolismo gaseoso, embolismo graso, ¿no? Otro embolismo pulmonar, son complicaciones agudas que te dan este problema cuando hay múltiples transfusiones y también cuando hay compromiso de múltiples fracturas. Bien. ¿Cuál es el examen de laboratorio? ¿Cuál es el examen de laboratorio? Bien, ¿cuál es el examen de laboratorio que ayuda a valorar la condición de hipoperfusión tisular en el shock? El lactato. Bien, el lactato es y será por excelencia, ¿no? el examen más importante, ¿no? Para poder considerar la hipoperfusión tisular. El punto de corte del lactato es de 2. Normalmente el lactato normal es de 0.6 a 1. Es lo normal. Pero a partir de 2 ya indica disfunción ya importante a nivel de la microcirculación, mucho más en punto de corte de 4 a más. Entonces la guía siempre pone en punto de cortes 2, 4, ¿no? Y los lactatos por encima de 5 y mucho más por encima de 10 son de alto riesgo de mortalidad. ¿Ok? Entonces el lactato sí es un signo de hipoperfusión tisular. Bien. Bien, entonces lactato sérico. ¿Ok? La enteroocina, estos tres últimos son proteínas de fase aguda, es decir, son mediadores inflamatorios. ¿Ok? Entonces, la PCR, la procalcitonina y la enteroocina son mediadores de respuesta inflamatoria, más que todo miden la parte inflamatoria. Pero, en el caso del lactato sérico, esto sí hace de hipoperfusión tisular. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, piruvato se convierte en lactato. Para que el piruvato se convierta en lactato, se liberan 2 ATPs. Y en este aumento del lactato es cuando el oxígeno no está presente, es decir, es una vía anaeróbica. En cambio, cuando el piruvato participa oxígeno, se convierte en acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs, ¿no? Y luego se va a la mitocondria y produce 36 ATPs. Miren, 36 versus 2. La diferencia es notoria. La vía aeróbica es por excelencia de mejor producción energética que la vía anaeróbica. Bien, acá algunos valores con punto de corte de 2, ¿no? Entonces lo que se ha determinado es que cuando el lactato está menor a 2, la mortalidad también disminuye progresivamente. Bien, 68 años, tiene una sonda vesical, pregunta 9, acude de emergencia por una insuficiencia respiratoria, tiene fiebre,
soporoso, presión en el límite, taquicárdico, taquipnéico genitourinario, presencia de una sonda Foley y con volumen de orina escasa y purulenta. Laboratorio, leucocitosis con desviación a la izquierda. O sea, hay una infección ya establecida. ¿Ok? ¿Qué espera encontrar? ¿El lactato cómo estará? Aumentado. La presión de oclusión de la arteria pulmonar, ¿cómo estará? Como es un estado séptico, infeccioso, ¿no? Inflamatorio, entonces la presión de oclusión puede ser normal, ¿no? O puede ser incluso disminuida. Disminución de liberación de óxido nitroso, esto, al contrario, hay un aumento. Por eso los vasos sanguíneos se ponen con una presión más baja. ¿Ok? Eso se llama vasodilatación. Resistencia vascular sistémica está aumentada. La resistencia vascular sistémica en ese tipo de choque es un shock séptico, puede estar normal, ¿no? O puede estar disminuida. El que está aquí alterado, ¿no? Es el caso cardíaco normal o aumentado. Eso sería la respuesta. ¿Por qué? Porque el estado séptico es hiperdinámico. Es decir, la fiebre, ¿qué produce? Taquicardia. La infección produce taquicardia. Entonces, esa sería la respuesta. Bien, ¿hay alguna representación sobre causas del shock? La tasa metabólica excesiva, ¿no? Es la que tiene que ver con el shock del tipo séptico. Bien. Entonces, esa es la respuesta. Varón de 25 años sufre accidente de tránsito en emergencia 36.5, 120, 38. Bien. Entonces analicemos. El paciente, accidente de tránsito evaluado en emergencia, la temperatura está aceptable, pero la taquicardia está a 120. Está taquipnéico, satura 90%. Soporoso, pálido, marcado. Equimosis en la parrilla costal derecha. Abdomen moderadamente distendido, doloroso, ecofaz, líquido libre abundante, líquido libre abundante en cavidad. Bien. Entonces, ahí debemos encontrar un punto clave que es, dice, se decide cirugía de emergencia. ¿Qué condiciones debe evitarse para no llegar a la triada de la muerte? Si el paciente está chocado, ¿sí? Va a ser intervenido quirúrgicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los tres componentes de la triada de la muerte? Son tres. Uno empieza con A, otro con H, ¿no? Y otro con coagulación. Entonces, la triada de la muerte es A, ¿no? H, perdón, de hipotermia. Aumenta la hipotermia, se está pronosticando más o menos un aumento, ¿no? En general, o una disminución en general, perdón, de la temperatura a nivel de nuestra ciudad, por el clima en el que estamos, ¿no? Y eso va a generar una redistribución normal del calor. Pero en este caso es un paciente que está sangrando y que un mecanismo de defensa que le puede salvar la vida es controlar el pH, ¿no? Entonces, si hay una disminución de la concentración del pH, eso produce acidosis, ¿no? Si hay una en este caso, por ejemplo, acidosis, hipotermia, ¿no? La hipotermia condiciona acidosis, entonces la acidosis se perpetúa, ¿ok? Y también hipotermia, acidosis y coagulopatía. Empieza el paciente a sangrar más de lo necesario. Entonces, esta era la patología más clásica que se hacía anteriormente. Ahí está la triada de la muerte, triada de Virchow, hipotermia, coagulopatía y acidosis. Bien, esa sería la respuesta. 11.
11 dice, varón de 27 años, luego de aplicarse una ampolla de penicilina, dificultad respiratoria severa, pasa al área correspondiente, a emergencia, 70% de saturación, taquicardio, edema en cara, cuero, pulmones. Murmullo vesicular pasa con dificultad, esteor laringio. Bien, ¿cuál es el procedimiento de elección para permeabilizar la vía aérea? O sea, ¿qué es lo que debería hacerse? Lo ideal, lo que debería hacerse con el paciente estable, sin esta condición clínica, es una intubación orotraqueal. Pero este paciente no está normal, está saturando 70%. ¿Ok? Es una dificultad respiratoria severa, correcto. Entonces, si no puedo escuchar bien el murmullo vesicular y lo hago con esteor laringio, ¿no? En este caso, ya me está diciendo que la vía aérea se está cerrando. ¿Qué tengo que hacer? Rapidito, solicitar apoyo. Y una forma rápida de hacerla es la cricotiroidectomía, donde aplicamos, ¿no? Primero hacemos el ubicación de la zona, ¿no? Del cartílago traqueal, del anillo traqueal, y luego ahí vamos a estirar un poco el líquido para luego hacer una dilatación e ingresar ya el tubo desplazado. La cricotiroidectomía es el manejo de elección. ¿Por qué? Porque no es muy costoso, requiere practicar la técnica constantemente, eso sí. Pero es el procedimiento de elección. ¿Por qué? Porque costo efectivo, el tubo endotraqueal en estos pacientes se hace muy difícil de poder ingresar a la primera o a la segunda intención. Puede ir un poco más. Entonces, esa sería nuestra respuesta a la cricotiroidectomía. Bien. Varón de 65 años ingresa a la emergencia por fiebre, taquipnia o ligura. Ya. Bien. Bien. El paciente está taquicárdico, está taquipneico, está hipotenso, ¿no? Soporoso. ¿Ok? Bien. Entonces, este paciente, mi pregunta es clave. ¿Cuál es el tratamiento inicial? En todo paciente, la pieza angular del tratamiento, todo, cualquiera de ellos. Solo que depende mucho de la influencia de una escuela sobre otra, ¿no? Pero en general nosotros usamos el cristaloide, como todos, o ya hizo tendencia a usar el tema de, puede ser Ringier lactato, por ejemplo, en algunos casos, pero el cloruro de sodio 9 por mil es la elección hasta el momento. Bien, cristaloides, es lo primero que hay que hacer. Ok. Varón de 30 años, politraumatizado por accidente de tránsito, evaluado en la emergencia, está pálido, confuso, taquicárdico. Bien. Taquicárdico. Bien. A ver. Bien. Entonces, confuso, pálido, taquicárdico, hipotenso, taquipneico, diuresis baja, abdomen distendido, doloroso. Este paciente debe entrar a probablemente una zona de exploración. ¿Qué clase de choque hemorrágico tiene este paciente? Cuando la presión arterial ¿ok? Se sospecha de hemoperitoneo. ¿Qué clase de shock hemorrágico presenta el paciente? Entonces, podemos decir aquí, la frecuencia cardíaca es... Bien, la frecuencia cardíaca es 120, está elevada. Entiendo que 15 ml por hora es la diuresis. La diuresis está baja.
La diuresis normal es 0.5 miligramos kilo hora. Eso de diuresis o flujo urinario sería óptimo para el paciente. Entonces, si yo sospecho de hemoperitoneo, ¿qué shock debo presentar o debo sospechar? Esta es un poco la clasificación de shock. Estamos en este grado. Bien. Bien, entonces la respuesta sería tercera. ¿Por qué? La frecuencia cardíaca es mayor de 120 a 140. La diuresis está bajando. Sí, bien. Taquimédico, entonces grado 3, ¿correcto? Esto lo van a encontrar ustedes en ATLS en la clasificación. Acá lo traigo para, bueno, lo traje anteriormente para observarlo. ¿Cuáles son los componentes de la llamada triada mortal en el shock hemorrágico? ¿No? La triada, no te olvides. Acidosis, hidrogeniones, ¿no? Temperatura y coagulación. Ajá. Bien, esta triada de la muerte se llama triada de Virchow o triada de la muerte. Bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería hipotermia, coagulopatía y acidosis. Bien. Pregunta 15. Los pacientes que acuden a emergencia por accidente de tránsito trasladados por los bomberos al examen presión 670, pulso rápido y filiforme. Rápido y filiforme hasta que no te digan más información en el hospital. No, en este caso, perdón, la pregunta. El término filiforme rápido obedecen generalmente a un tema de pérdida aguda de la masa corporal. ¿Ok? En ese caso, están sed intensa y también, bueno, la respiración, sed intensa y adormecimiento, ¿no? Adormecimiento. El siguiente era para la cama número 3, ¿ya? Entonces, ahí nomás está bien. 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 A ver. Ok, entonces puso rápido y filiforme. Cada vez que ustedes escuchen filiforme, hagan un paréntesis y digan, esta pregunta probablemente sea una pregunta tipo, por ejemplo, en este caso fue 2014, pero pueden presentarse por ahí unas preguntas semejantes. Bien. Bien. A ver. Ajá. Bien. Para revertir el shock hipovolémico por deshidratación, ¿no? Se recomienda la solución salina en forma rápida a razón de. La solución salina se recomienda 10 ml por kilogramo de peso cuando es infección. Así es. Y cuando es obviamente asociado a una deshidratación, ¿no? Asociado a un proceso de deshidratación aguda. Entonces, lo que generalmente se hace es se le cuelga al paciente cloruro a chorro, se le pasa 1 litro de cloruro a chorro y eso serviría, ¿no? Para que el paciente recupere sobre todo el líquido extracelular. Entonces, si yo le paso un bolo de fluidos de 10 a 20 ml, considerando su peso, por ejemplo, 50 kilos, ya le estoy dando al paciente de entre 500 a 1000 de crisaloide para compensar el estado de shock. Bien. Bien. Varón de 20 años sufre trauma abdominal cerrado, accidente de tránsito, hemorragia significativa. Bien. Entonces, 20 años, trauma abdominal cerrado, accidente de tránsito, hemorragia significativa. Quiere decir hemorragia abundante.
Entonces, ¿qué reacciones compensatorias presentan para activar y conservar su volemia? No te olvides el sistema nervioso simpático, es el más importante. ¿Ok? Luego seguimos con las hormonas, ¿no? Contrarreguladoras. Bien. Entonces, ¿qué reacción compensatoria habría? ¿Vasodilatación? No. Todo proceso de shock te lleva a, como una respuesta, refleja a una vasoconstricción, porque la vasoconstricción aumenta la presión arterial. Entonces, taquicardia con disminución de renina falso, aumenta. Taquicardia y disminución de síntesis de vasopresina, ¿no? Bien, ya. Vasoconstrictor y aumento de secreción de adrenalina. Esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción aumenta la presión arterial. Y la adrenalina está dentro de los que aumentan la presión, en este caso arterial. Bien, esa es la respuesta. Paciente con choque hipovolémico hemorrágico en que se ha logrado la estabilización hemodinámica y el control de la hemorragia. ¿Cuál de los siguientes es el valor hemorrágico mínimo alcanzado para suspender la transfusión? ¿Qué valor debo decir? Hasta aquí no me transfundo. Bien, esto sucede en algunos casos, en realidad sí podría pasar a nivel hospitalario también, ¿no? Eh, el punto de corte de la hemoglobina es de 7, ¿ok? El punto de corte es mayor a 7, ahí está. ¿Sí? Porque una hemoglobina mayor a 7, que ya el paciente en control de estabilidad hemodinámica ya no requiere seguir dándole, ¿ok? Entonces, eso haríamos con el paciente, cama número 20, en este caso, diapositiva número 25. Seguimos. En el paciente en shock, ¿cuál es la medida de máxima prioridad? Paciente en shock, lo máximo, lo primero, lo de siempre es la fluidoterapia. ¿Ok? ¿Vaso o antibiótico terapia? No, tampoco. Bien. Entonces, la pregunta es, la máxima prioridad. Antibióticos no. Fluidoterapia. No te olvides, la fluidoterapia es el más importante, ¿no? La fluidoterapia es el más importante para poder empezar el manejo del shock. Bien. Bueno, respuesta entonces, fluidoterapia. Quedamos inicialmente cristaloides. Bien, los trastornos de PVC y BSRS en el shock cardiogénico son: bien. A ver, ¿cómo es el shock cardiogénico? Ya. Bien, a ver. Ahí está. Bien. Bueno, un momentito para la opción de pluma, ¿no? Pluma. No. Bien, bueno. ¿Por qué la presión venosa elevada, la central y la resistencia vascular sistémica? Esto sucede por lo siguiente. A ver.
Doctor, disculpe. Sí, lapicero otra vez se... Ya está. Oh, no, espérate todavía. A ver, dame. Quiero que sea para poder escribir. A ver, dame un minuto. Ya, ya está. Gracias. Entonces, en el choque cardiogénico, ¿qué sucede? Ya, ¿ahí está bien? Ya, ¿no? ¿Está bien? Ya. Eh, listo. ¿Qué pasa con la presión venosa y la resistencia vascular sistémica en el shock cardiogénico? En el shock cardiogénico sucede lo siguiente. El corazón no late adecuadamente, ¿no? Porque hay un compromiso. Entonces, la presión venosa central, a ver, la vena va al corazón, pero el corazón está en infarto, está en IMA, ¿correcto? Entonces, el gasto cardíaco que va a salir del corazón, que va a ser eyectado, ¿no? Ya, el gasto cardíaco va a estar reducido. Y de una forma compensatoria es que la resistencia vascular sistémica va a estar elevada. Entonces, esta presión venosa central, el paciente tiene ingurgitación yugular, tiene distensión venosa yugular. ¿Por qué? Porque la PVC aumenta. En este caso, se congestiona el sistema venoso, porque el corazón no puede bombear adecuadamente la sangre. Por eso, la presión venosa central, ¿no?, está elevada y también la resistencia vascular sistémica está elevada. Bien. Mujer de 75 años, luego de una colestectomía por colecitis aguda, está hipotensa y taquicárdica. La presión de la válvula capilar pulmonar se ha elevado a 18 y la producción cardíaca es 3. ¿Qué es la producción cardíaca? El gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco normalmente de 5 a 6 litros por minuto. ¿Ok? Entonces, este gasto cardíaco de 5 a 6, el paciente lo puede compensar inicialmente con el sistema adrenérgico, adrenalina, no adrenalina, bueno, el tema de la dopamina, dobutamina que se puede usar, etcétera, pero con miras a poder mejorar la respuesta adrenérgica. En este caso, tenemos que la producción cardíaca se ha elevado a 18. Entonces, ¿ustedes recuerdan la clasificación de Forrester? ¿No? En el cual teníamos zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. En la zona 1 todo está bien. En la zona 2 ya va cambiando con respecto a las variables que tienen. Por ejemplo, en este caso, si yo me encuentro aquí, la presión de engladamiento 15 y yo tengo 18, quiere decir que ha aumentado y que está en este punto. La producción cardíaca dice que es 3 litros. Quiere decir que el índice cardíaco debe estar por debajo de 2.2. Entonces, más o menos, haciendo un análisis, este fue el punto, ¿no? En general, este ha sido el punto de corte para saber si el paciente está o no en shock cardiogénico. Acá nos dice, si el gasto está reducido, porque el gasto cardíaco es 3, quiere decir que el índice cardíaco también está reducido. Esto va a estar reducido. En este caso, la presión de enclavamiento se ha ido hasta 18. Es decir, la presión de clavamiento capilar pulmonar está en 18. Bien. Bien. De enclavamiento. Entonces, considerando este gráfico, yo puedo decir que es una mujer de 75 años que le han hecho una colecitis aguda y está yendo en el cuadro, se está yendo a este punto, al de acá.
Es decir, está haciendo un shock cardiogénico. Probablemente por la anestesia, por su edad y por el estrés de la cirugía, ha hecho algún compromiso cardíaco. Y eso le está comprometiendo tener que probablemente no contraerse adecuadamente y no poder bombear la sangre que necesita. Entonces es el shock de tipo cardiogénico. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque la presión venosa se elevó, porque el gasto cardíaco está reducido, ¿no? Y por el antecedente probablemente sea un paciente que tiene un problema cardíaco per se, ¿no? Un IMA lo más probable, y esto puede necesitar ya otro manejo más intensivo. Son útiles en el tratamiento del shock cardiogénico, dobutamina, tironolpuciato, bombo de globo intraórtico. El bloqueador no es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque va a producir más bradicardia, porque puede producir bloqueos cardíacos. Entonces, un beta bloqueador de inicio no se recomienda. Bien. Conductor de 30 años llega tras un accidente vehicular a gran velocidad. El parabrisas del choque está roto. Está alerta, despierto, orientado, sin alteraciones respiratorias. Bien. No puede mover alguna de sus 4 extremidades. Ojo, no puede mover ninguna de las 4 extremidades. ¿Qué pasó? Lesión, probablemente lesión cervical, que condiciona a una lesión del tipo medular. Y eso condiciona a un shock. ¿Cómo se llama ese shock? Neurogénico, ¿no? Entonces, en este paciente tengo bradicardia, miren, hay tendencia a la bradicardia ya. Una frecuencia cardíaca menor a 50, estamos en 54. Y el otro, una presión de 70-40. Entonces, tenemos 2 componentes para este paciente para un tipo de shock, que es el shock neurogénico. ¿Ok? Bien. Alternativa C. Bien. Bien. Sobre el shock neurogénico son correctas. Shock neurogénico, ¿no? Disminuida resistencia vascular sistémica. El shock neurogénico es un tipo de shock distributivo en el cual el gasto cardíaco está normal o aumentado. ¿Ok? Esa es parte de la evolución del shock neurogénico. Disminuir la resistencia vascular sistémica. Entonces, en este shock neurogénico, ¿qué más podemos decir? Que el gasto cardíaco está reducido, sí, porque no hay fuerza adecuada ni latidos adecuados del corazón. ¿Ok? Este gasto cardíaco reducido, ¿qué genera? Una resistencia vascular sistémica aumentada. ¿Ok? Listo. Luego tenemos taquicardia o bradicardia, ¿sí? Con la hipotensión, porque al inicio el paciente puede hacer taquicardia y luego ya va a la bradicardia. Es normal ese ciclo. La base del tratamiento es el empleo de un agonista beta, como la fenilefrina. La respuesta es falso. Se ha puesto mayor énfasis, ¿no?, en poder darle un tratamiento en base a un agonista de qué tipo? Alfa o beta. Alfa. ¿Quién es un agonista alfa? Los alfa 1. La noradrenalina, por ejemplo. La adrenalina. ¿Sí? Entonces, estos sí son alfa. Por tanto, aquí el excepto, es decir, la falsa, sería la alternativa C. Están viendo el excepto. Shock anafiláctico es del tipo distributivo, correcto. La adrenalina es indicada en el tipo de shock. Bien. La adrenalina está indicada principalmente en el tratamiento del shock, ¿no? Y lo vemos en emergencia, ¿no? Llegan los pacientes edematizados, edema palpebral, dificultad respiratoria,
Bien, entonces este tipo de, ¿no?, de shock, la anestesia está indicada principalmente en el tipo del shock, es un shock anafiláctico. No te olvides, la anafilaxia, ¿no? La reacción que puede ser incluso mortal. ¿Ok? Mortal. Muchos de estos pacientes, les comento, lamentablemente terminan secuelados con encefalopatía hipóxico-isquémica. Por eso se recomienda que ustedes siempre le pregunten al paciente qué alergia tiene. ¿Ok? Bien. En el caso del shock, ¿qué fluido debe administrar? El de siempre, ¿no? 0.9. Bien. Bueno, pregunta 28. El signo clínico más precoz en el shock es. Signo clínico más precoz. A ver, tomando dos variables. La presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Porque aquí está parte de la respuesta. El signo clínico más precoz en el shock es, en el grado 1, pregunta, en el grado 1, ¿quién se altera? ¿La presión o la frecuencia? La frecuencia empieza a aumentar. En el grado 2, tú vas a ver que la frecuencia aumenta más y la presión se mantiene normal. Bien. Así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay alguien que va creciendo. Hay alguien que va así, 95 por minuto, después 110 por minuto, 130 por minuto. Mientras más avance el tiempo, se vuelve el paciente con más riesgo de reducir su enfermedad de fondo. Entonces, aquí sería la taquicardia progresiva. ¿Ok? Taquicardia progresiva. Bien. Signo de mal pronóstico en el paciente en shock. La diuresis de mal pronóstico es la que es menor a 30 cc por hora. pH de mal pronóstico es el pH menor a 7. Sí, menor a 7.2. pH mayor. Bien. CO2 mayor a 50. Bicarbonato menor a 15. Esos son los de mal pronóstico. Pregunten estos datos, ¿cuál es el que tiene peor pronóstico? ¿Cuál es? Bicarbonato menor a 12. Porque bicarbonato menor a 15 es de mal pronóstico. ¿Ok? Bien. Durante el curso evolutivo del shock puede aparecer los siguientes septos: hipotensión, oliguria, coma, piel fría, alcalosis. No. ¿Qué se produce? Acidosis. Generalmente, ¿no? Acidosis. Bien. Entonces la respuesta es la falsa. Durante el curso evolutivo del shock puede aparecer estos signos excepto hipotensión, oliguria, coma, entonces alcalosis, ¿no? Respuesta correcta. Una de las siguientes no explica por sí mismo un shock. Por ejemplo, taponamiento cardíaco es shock obstructivo. Trauma torácico puede ser shock obstructivo, shock hemorrágico. Trauma abdominal puede ser shock obstructivo, shock hemorrágico. Bien. Fractura de pelvis con hemorragia intrarretroperitoneal y TEN con alteraciones de nivel de conciencia. Bien. ¿Cuál de estos te dice, sí, este de aquí no representa un TEC necesariamente, o no representa una situación de shock?
La fractura de pelvis con hemorragia, sí, sangrado. Pero en cambio un TEC con alteración de nivel de conciencia no, porque 14 es alteración de nivel de conciencia. Glago 13 también. Y no por ese número voy a abrir el cráneo para sacarle un hematoma. Ahí sí la definición es netamente del neurocirujano. Bien. En cuanto a la definición de shock séptico, el shock séptico es una sepsis que produce hipotensión, no revierte con administración de cristaloides y que requiere vasopresores. Es decir, el paciente está con una presión arterial baja, yo le pongo cloruro, ¿no? Le pongo cloruro, ¿no? NaCl 0,9 por mil. ¿Ya? Y este paciente con este bolo de fluidos teóricamente debería mejorar. No mejora. Le ponen vasopresores. Más o menos se quiere responder algo al manejo médico. Bien, esa es la respuesta entonces. Con la brevedad del déficit de líquido indispensable para el tratamiento de los pacientes con shock séptico y el líquido intravenoso elegido es... Bien. Bien. Siguiente. Solución salina equilibrada se llama. Solución salina normal, equilibrada, ¿no? Listo. En un paciente en shock séptico, ¿qué se debe indicar inicialmente? Dopamina, fluidos, coloides, dobutamina, también sería otro componente. Bien, entonces, indico de todo esto, ¿qué es lo primero? La piedra angular. Lo primero es la fluidoterapia. No te olvides de todo. Lo segundo es, bien, aquí por ejemplo, fluidos endovenosos, clave. Luego de la fluidoterapia, soporte vasopresor, noradrenalina. Y luego ya darle alguna opción de manejo en el cual el paciente no se quede solamente con la noradrenalina, sino que pueda tener otro mecanismo de compensación. Por el momento, los fluidos juegan un rol fundamental, ¿no? Fluidos endovenosos. Un varón de 85 años es admitido en la UCI por un shock séptico. Bien. En el shock séptico se coloca un catéter en la arteria pulmonar. Entonces dibujamos aquí, ¿no? El corazón, más o menos. Bueno. Aquí, 2. Acá, la presión venosa central, la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. ¿Correcto? Presión de la arteria pulmonar, sí. Presión de enclavamiento, también. Presión de la diastólica del ventrículo derecho, también, porque el catéter va así. Va a medir todo esto. Va por su camino, va midiendo todo. Aurícula, ventrículo, ahí. Luego va a nivel, y ahí queda a nivel arteria pulmonar, ¿no? La resistencia vascular sistémica está al otro lado. Entonces, eso no lo pueden medir, porque eso ya es después de la arteria aorta. Bien. Un joven de 24 años sufre una caída en bicicleta con un traumatismo de la zona abdominal con el manubrio. A las pocas horas del traumatismo comienza con dolor intenso, hipocondrio izquierdo, por lo que acude a urgencias. A su llegada está pálido y sudoroso, frío, ¿no? Presión 82/50, 120 de frecuencia cardíaca. ¿Qué tipo de shock más probablemente padece el paciente? Entonces, si ha tenido un accidente, se ha golpeado el hipocondrio izquierdo, está pálido,
taquicárdico. ¿Qué es todo esto? Todo esto haciendo sumatoria, tenemos que en el lado izquierdo está pues el vaso, que es el órgano más frecuentemente afectado en el tramo abdominal cerrado. Tenemos palidez, tenemos hipotensión arterial, ¿ok? Tenemos taquicardia. Ya está. Conclusión, tenemos un shock hipovolémico, correcto. Mujer de 30 años ingresa a emergencia con dolor abdominal tipo retorcijón de posiciones líquidas 10 a 12 veces por día. Vómito de 6 días, malestar general, somnolencia, presión 8,6, un poco de taquicardia, respuesta respiratoria aceptable, buena temperatura, no está en mal estado general, pero sí está deshidratada, sonolienta, piel fría, sudorosa, correcto. Entonces podemos hacer un manejo en este paciente, ¿no? Me pide la terapéutica inicial. Yo le puedo poner todo lo que está ahí, porque lo necesita. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero en el shock? Lo primero es los cristaloides. La fluidoterapia. Es lo primero. El resto parte de la evolución del paciente. La terapéutica inicial es fluidoterapia. Y esa es la respuesta. Bien, 19 años, le atraviesa el ombligo una bala. Bien. La presión sistólica llega a 70 y el abdomen está muy distendido. Se colocan catéteres intravenosos, se infunde el lactato Ringier. ¿Cuál debe ser el siguiente paso? A ver, entonces el paciente está en un shock. ¿Ok? Primero ha recibido el cloruro de sodio al 9/1000. ¿Ya? Muy bien. El paciente recibe el bolo de fluidos, que puede ser, por ejemplo, un cloruro o 2 cloruros a chorro, 1 o 2, dependiendo cómo ha sido evaluado, ¿no? Y después de esto, doctor, el paciente no responde, ahí está sangrando, ponle hemoderivados. No lo pienses más, ¿ok? Plaqueta globular, plasma, plaquetas, en relación 1:1. Bien. Y luego tenemos que si no responde ni al cloruro, no responde ni a los hemoderivados, el paciente debiera hacer operaciones urgentes por alto riesgo de mortalidad. ¿Para qué le pasamos esto, doctor? Para que la sistólica, por lo menos, hoy día llegue a 21 con respuesta de la TLS y puede llegar a esto, la sistólica de 90. No sé si ustedes han estado en emergencia en algún momento y quieren trasladar al paciente y siempre les preguntan, ¿cómo está la presión arterial? Doctor, la presión está 7,3. No, espérate, mejoremos un poco más la sistólica. Vamos a llevar la sistólica a 90. ¿Para qué? Para que en ese punto el riesgo de muerte, de paro, porque recuerden que la hipotensión severa te lleva al paro, la hipovolemia te lleva al paro, que en ese punto el riesgo se reduce. No se anula, sino se reduce. Entonces, por ese riesgo es que tenemos que llevar al paciente, ¿no?, a una presión sistólica de 90. Una vez que el paciente tiene 90, doctor, y la diastólica, idealmente 60. A veces no se logra, pero este es el más importante, ¿ya? Y luego, ¿a dónde lo llevas? A la laparotomía exploratoria, ¿no? O lo llevas, en este caso, a una, la exploratoria y a la evaluación completa por parte del servicio de cirugía. Bien.
Dice, mujer de 70 años, hace 4 horas accidente de tránsito, refiere dolor intenso en el pecho y le falta el aire. Al examen 9-7, 100 por minuto, 30 respiraciones, esto es lo positivo, satura 90%, fractura de las 2 porciones de 4, 5, 6 y 7 arcos costales, movimientos paradojales, murmullo vesicular disminuido en el hemitórax izquierdo y ruidos cardíacos rítmicos de regular intensidad. Correcto. ¿Cuál es la conducta prioritaria? Bien. Entonces, este paciente pregunta, ¿con esas fracturas costales podrá respirar bien? No. Aquí está fallando el tema ventilatorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese paciente? Inmediatamente intubarlo, conectarlo a un ventilador mecánico. ¿Para qué? Para que así pueda reposar la caja torácica lesionada. Entonces, anestesia, mascarilla ya no es, digamos, del análisis correcto, es una intubación y ventilación mecánica. Esto es lo más importante. Entonces, la vía aérea, no te olvides, A, vía aérea, B, C, D y E. Entonces, A es vía aérea. Bien. B, ventilación, C, control del sangrado, D, déficit neurológico y la E, exposición completa del paciente. Bien, entonces hay que intubarlo y conectarlo a un ventilador mecánico, ¿no? Porque ese es un tórax inestable. Es el diagnóstico, tórax inestable. Cuando son 3, ¿no?, fracturas costales en diferentes ubicaciones y que dificultan la respiración, eso es clásico del tórax inestable. Bien. De acuerdo con el algoritmo de valoración del paciente politraumatizado, ¿cuáles son las primeras acciones a tomar llegando a la emergencia? Bien. ¿Exponer al paciente por completo? No. ¿Valorar la vía aérea, respuesta verbal y proteger la columna? Sí. ¿Valorar la respiración? No. ¿Valorar circulación, exámenes físicos, en este caso exámenes generales, ¿no? Y control de funciones vitales. Entonces aquí lo prioritario, acá viendo la acción vía aérea, columna cervical, obviamente es valorar la vía aérea, provocar respuesta verbal y proteger la columna cervical. Bien. Tenemos un varón de 32 años, llega a la emergencia, hace una caída pintando su casa. Sin antecedentes médicos, pero tiene otorrea y rinorrea acuosa transparente. Lamentablemente eso ha generado una lesión en la cual el paciente está perdiendo líquido, cefalorraquídeo. Y es que la rinorrea y otorrea, si fuera purulenta o fuera de otra consistencia, no habría inconveniente. Pero te dice que es acuosa transparente. Y eso implica ya, lamentablemente, una fractura de base de cráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque base de cráneo. Bien. Entonces, la fractura de base de cráneo tiene una característica, que se pierde LCR. Es muy frecuente. Entonces, al perderse LCR, ya sea por la vía nasal o la vía, ¿no?, en este caso, la rinorrea y la otorrea, entonces con eso podemos empezar, ¿no?, a indicar cuál sería el manejo. Finalmente esto, la fractura de base de cráneo, hay que ver la tomografía porque tal vez es un manejo quirúrgico. ¿Ok? Bien. Muy bien. ¿A qué zona corresponde la tráquea y el esófago? En las lesiones del cuello de un politraumatizado. Observen esta imagen. La zona 1
es la de mayor mortalidad, tiene zonas vasculares y tiene la siguiente delimitación. Zona 1 es la de mayor mortalidad, va hasta el cartílago cricoides, ¿no? Del manubrio esternal, y luego ángulo mandibular, ¿no? Bien. Bien, entonces en este caso nos están preguntando por tráqueo-esófago. Y están aquí. ¿Sabes que me ha dicho que ahí, ¿no? El ingreso de un dispositivo probablemente puede generar lesión de la región del cuello, la vista superior, ¿no? Entonces, la zona 1, ¿no? La zona 1, generalmente aquí está también el esófago, la tráquea, ¿no? Y son órganos también muy delicados, ¿no? Que cumplen diferentes roles. Entonces, la mayor mortalidad está justo en esta zona, porque ahí puede haber mayor complicación postquirúrgica. Bien, entonces la zona sería 1, viendo el dibujito aquí, ¿no? Esófago y tráquea está en esa proyección. Varón de 20 años es llevado a la emergencia por sufrir una herida por arma de fuego en el abdomen. Arma de fuego, ojo, arma de fuego en el abdomen, ¿eh? No es arma blanca, sino arma de fuego en el abdomen. Se decide colocar una vía central para dar medicamentos. ¿Cuál es el acceso vascular venoso de elección? Bien. Los sistemas de venas, ¿no? La vena cava, ya, era, a ver, vena cava superior. Vamos a hacer un pequeño esquema aquí, ya, ¿ok? Miren, la región cervical y la región clavicular. Acá tenemos un catéter. Este catéter está ingresando por la yugular anterior. Acá también en el lado izquierdo, si quiero poner un catéter. Bien. Entonces tenemos vena cava, vena yugular del lado derecho, vena yugular del lado izquierdo. Estos son los catéteres que pueden entrar. Por lo tanto, las yugulares son la primera elección. Tienen menos efectos adversos, el flujo sanguíneo es óptimo, así es que puede ser esa. Si no se puede con las yugulares, la segunda opción es las subclavias. El orden es el mismo. Primero el derecho, ¿no? Entonces sería, puede ser la subclavia derecha o subclavia izquierda. Entonces, lo que más se usa es esta de acá, la vena yugular interna derecha. ¿Ok? Bien. Paciente acude a emergencia por un trauma abdominal no penetrante y en su evaluación se encuentra hemodinámicamente estable. Al examen, el abdomen no evidencia irritación peritoneal. La tomografía con contraste hematoma subcapsular esplénico de 10% a nivel 10%, ¿okay? 10% a nivel esplénico, 10%. ¿Qué hacemos con ese paciente? Con 10%. Normalmente el 10% es solamente hospitalización para mantenerlo bajo monitoreo. ¿Ok? No se le hace la laparotomía. Bien. Transfusión de concentrados plaquetarios. No, aquí, elemento puntual, ¿no? Digamos, rápido, para poder compensar esto, simplemente es observarlo, pasarlo a piso, a observación de medicina, por ejemplo, y tenerlo ahí el paciente unas 12, 24 horas máximo, para poder ver cómo evoluciona. De pronto empieza a mejorar, como ya está recibiendo algún tipo de tratamiento, entonces el paciente ya se hace más autosuficiente. Bien, entonces lo hospitalizamos nada más y lo observamos. Varón de 67 años, al examen Lago de 14,
tiene 100 por minuto. Pulmones, pulmones sin ruidos agregados. Abdomen distendido, doloroso a la palpación. A la palpación, ruidos aéreos ausentes. ¿Cuál es la primera sospecha? Entonces, accidente de tránsito, pulmones normales, pero abdomen distendido. Trauma abdominal, cerrado. Primera elección, trauma abdominal cerrado. Hospitalización y observación. Bien. Varón de 34 años presenta una herida de arma de fuego en el abdomen. La presión está a 160, taquicárdico, pero ya empieza a ser fiebre, satura 96. Orificio de entrada en flanco derecho sin orificio de salida. Abdomen distendido pero blando y no doloroso. Leucocitos 12.000. 6% de bastones. Bien. Ecografía FAST líquido libre en cavidad. Ya. Prácticamente con toda esa información ya tenemos un dato sobre este paciente. Luego de 8 horas, signo de Bloomberg, dolor a la palpación y lesión duodenal, ¿no? ¿Qué conducta a seguir? Bien. Entonces, haciendo un análisis completo de lo siguiente, ¿no? Primero, signos vitales, taquicardia por la fiebre, saturación, 96%. Entonces, no es el tema respiratorio, no es el tema hemodinámico. Aquí, probablemente lo que queramos hacer es evaluar un órgano que puede haber sido comprometido en este momento, ¿no? En este trauma. ¿Qué le pedimos al paciente para poder evaluar eso? Cuando es una herida por arma de fuego, ¿no? ¿Qué le podemos pedir? Entonces, veamos al paciente cómo está su presión arterial. Está bien, perfecto. Está hemodinámicamente estable. ¿Cuál es la conducta a seguir para llegar al diagnóstico? Acá hay un punto clave, que es que el abdomen está distendido, pero blando y no doloroso. O sea, es un abdomen dudoso. ¿Y qué dice la guía con los abdómenes dudosos? Está en el flujograma. Cuando el abdomen es dudoso, entonces solamente tenemos dos opciones, ¿no? En este caso, hacer un estudio para este paciente con el riesgo, ¿no?, de una lesión a nivel profundo, porque a nivel externo está doloroso, ¿no? No doloroso, solamente algo distendido. Entonces la guía te dice, si el abdomen es dudoso, hazle una tomografía. Si el abdomen es normal, continúa. Pero si es dudoso, hazle tomografía. Entonces la respuesta sería hacerle una tomografía a este paciente, según la guía, con el trauma abdominal. ¿Ok? Bien. Politraumatizado que ingresa a la emergencia en estado de shock, está inconsciente, sin lesiones sangrantes. A ver, A, B, C, D y E. Dice sin lesión sangrante, o sea, el C está bien. ¿Ok? Bien. ¿Cuál debe ser la prioridad en el manejo? En este caso, si está en estado inconsciente, entonces mi pregunta es, ¿esa persona inconsciente va a controlar bien su vía aérea? No. ¿Se puede aspirar secreciones? Sí. ¿Ok? Entonces, lo que en este caso, en esta representación, lo que la guía nos dice es que el A es la prioridad. ¿Y quién es el A? ¿No? El A es
la vía aérea. Entonces, control de la vía aérea. Es lo primero que hay que hacer en un estado de trauma, un estado de shock, ¿no? Politraumatizado ingresa a la emergencia, dolor abdominal, difuso, palidez marcada. ¿Qué indica la palidez marcada? Hasta que no se demuestre lo siguiente, demuestra sangrado. Taquicardia e hipotensión. Listo, ¿no? Frecuencia cardíaca. Bien. Bien. Entonces, palidez marcada, taquicardia, hipotensión, hematocrito 20%, es decir, ¿cuánto es la hemoglobina? La hemoglobina está menor a 7. ¿Cuál es el procedimiento inicial de lesión para diagnóstico? Aquí se empiezan las preguntas a ponerse medias especiales, porque te dicen, ¿cuál es el procedimiento terapéutico, por ejemplo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí sí, yo le hago una laparotomía exploratoria, ¿no? Bien. Pero aquí, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico de elección? Entonces, la radiografía no me va a aportar nada. La tomografía está chocado, no lo voy a llevar. Lo puedo poner en riesgo que puede el paciente entrar en paro por hipotensión severa. Ecografía abdominal tampoco. Paracetamol, paracentesis o lavado peritoneal diagnóstico. Bien, yo al paciente que está con hematocrito de 20, le voy a hacer algún procedimiento y si sangra más, aquí viene la duda. Entonces, probablemente lo ideal para el diagnóstico inicial, ahí sí toma mucho énfasis la ecografía abdominal. ¿Pero cuál? El EcoFast. Ya, el EcoFast sí se podría hacer. No puede haber no puede haber una pregunta que tenga dos claves que hacen lo mismo. En este caso, la clave A y la clave B prácticamente hacen el mismo procedimiento, que es obtener líquido para ver si ese líquido es rojo vinoso y es sangrado. ¿Ok? Entonces, el EcoFast sería la respuesta. En un paciente politraumatizado que ingresa con inestabilidad hemodinámica sin dificultad respiratoria, ¿cuál es la prioridad en el manejo? Entonces, igualito, es el A, B, C, D y E. Me dice que el paciente ingresa con inestabilidad hemodinámica, pero no hay dificultad respiratoria. Está ventilando bien. Probablemente también esté oxigenando bien. Pero ¿saben qué? Este pacientito ahorita sí está con una... probablemente este paciente tiene un sangrado, ¿no? Importante porque dice inestabilidad hemodinámica sin dificultad respiratoria, pero es politraumatizado. En el politraumatizado, lo más frecuente son fracturas, lesiones, ¿no? Etcétera. Fuera cualquiera de ellos, el A está bien, el B está bien, pero el C no está bien. En el C yo tengo que darle sangre más fluidos. Entonces, aquí el control del sangrado se convierte en el elemento fundamental. Control del sangrado, alternativa E. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien. Según el uso del ATLS, ¿cuál es la prioridad que debe tenerse en cuenta en un paciente politraumatizado? A, B, C, D. La prioridad es la letra A. ¿Qué es la letra A? La vía aérea. Bien. Según el uso de la guía ATLS, siguiente. Varón de 35 años, caída de una moto. Está estable para 2 horas hematuria. ¿Qué solicitaría para detener la lesión? Ya. Bien. Entonces, caída de moto, está estable para 2 horas hematuria. Cuando hablamos de hematuria, pregunta, ¿a quién se refiere? Al riñón, ¿no? Y para yo poder ver el riñón, ¿qué estudio utilizo? El riñón, ¿qué órgano es? Retroperitoneal. ¿Y qué estudio ve al órgano retroperitoneal de los que están ahí? ¿Cuál? ¿Cuál ve al espacio retroperitoneal?
Recuerden que la ecografía es toda la vista anterior. La eco te ve el hígado, el estómago, el páncreas, los intestinos. Pero, bueno, la pregunta es, ¿pero te puede ver el espacio retroperitoneal? No. Entonces, ¿quién te ve? La tomografía. Justo la tomografía se usa para evaluar el espacio retroperitoneal. Esa es, digamos, la evaluación más importante de la tomografía. Bien. Niño de 5 años tuvo caída en bicicleta, tiene un hematoma en el hipocondrio izquierdo, una reacción peritoneal. ¿Cuál es el órgano probablemente lesionado? Lado izquierdo es el vaso, ¿no? Bien. El vaso, en el tramo abdominal cerrado, desde acá sería órgano blanco, vaso, intestino delgado, ¿no? En este orden, hígado, intestino delgado, tramo abdominal cerrado. Pero aquí sí, en el penetrante por arma blanca es hígado, intestino delgado, intestino grueso. Y arma de fuego, intestino delgado, luego ya colon e hígado, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de trauma, tú tienes aquí la elección. En este caso, lo que nos están preguntando es, retrocedemos para la pregunta, es hipocondrio izquierdo. Entonces, por ubicación anatómica es el vaso. La pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es el órgano más afectado en el tramo abdominal cerrado? El vaso. ¿Cuál es el órgano más frecuentemente afectado en el trauma penetrante por arma blanca? El hígado. Por arma de fuego, ¿no? Es el intestino delgado. Listo. Esos son los más importantes. Pero si le pregunta es del trauma abdominal total, sería el hígado. ¿Ok? Bien, ese es el trauma esplénico. Filtra 350 litros por día de puras bacterias. Reserva del 30% a nivel plaquetario. Bien. Entonces, esa es la respuesta. Sigamos. Varón de 20 años tuvo un trauma abdominal contuso, rodillazo en el abdomen, ahí está el epigastrio, se proyecta hacia 2 órganos, el estómago y también el páncreas. A las 48 horas, fiebre de 39, dolor abdominal, reacción peritoneal. Bien. ¿Cuál es el órgano lesionado? Si está en la proyección del golpe, la contusión, el estómago y el páncreas, y eso se parece a una pancreatitis, probablemente entonces sea una pancreatitis de tipo, una pancreatitis de tipo traumática, ¿ok? Pues tiene todo, tiene leucocitosis, reacción peritoneal, dolor, ¿no? Bien. Alternativa D, entonces, ¿no? Bien, ese es el trauma, pancreático, ¿no? Lesiones pancreáticas se evidencian de manera, ya, de una manera óptima, ¿no? Y puede liberar tantas enzimas que pueden dar un estado de hipermetabolismo o respuesta aguda. Bien, páncreas entonces, correcto. ¿Qué lesión detecta la ecografía en pacientes con trauma abdominal cerrado? Ejemplo, el hígado, ¿no? Que es la más frecuente, el hígado, la alternativa E. El resto, ustedes se dan cuenta, son retroperitoneales. Mira, renal, retroperitoneal, retro y retro. Bien, entonces la respuesta sería hepática. Varón de 24 años, 3 horas sufre, 3 horas después, o que hace 3 horas tuvo accidente de tránsito. Está estable, dolor abdominal y náuseas. Bien.
Entonces, varón de 24 años, hace 3 horas, accidente de tránsito, estable, dolor abdominal y náuseas. Dolor abdominal en epigastrio, otra vez en epigastrio, contractura y reacción peritoneal generalizada. Pregunta, ¿un sangrado podría dar leucocitosis, peritonitis? ¿Un sangrado? No. Eso lo da generalmente la irritación del tipo peritoneal, ¿no? Lo da, en este caso, órganos que responden a ese estado agudo. Entonces, todo lo que está viendo, y acá también 18.000, todo lo que se está viendo aquí es un problema a nivel de un mecanismo de accidente. Cinturón de seguridad. ¿A quién comprime el cinturón de seguridad primero? Comprime al intestino delgado. Es decir, es un caso de trauma, no, de intestino delgado. Bien. Bien. Seguimos. Mujer de 60 años, politraumatizada, diagnóstico de fractura de pelvis estable, 9,6 de presión, no hay reacción peritoneal. ¿Cuál es el manejo inicial? A ver, veamos. ¿La paciente está estable? Sí. La presión ha bajado un poco, sí, pero está estable. El ecofaz es negativo, ¿ok? Entonces la paciente está con una fractura, pero una fractura estable. Por tanto, la paciente tiene que ser operada de emergencia, no. ¿Hay que transfundirle? Tampoco. Hay que observar a la paciente. Hay que darle la opción de la reposición de volumen, pasarla a una habitación, poner un volumen de acuerdo a su necesidad y de acuerdo también a lo evaluado. Y con eso ya esa paciente o ese riesgo, ¿no?, de complicaciones aquí no lo hay. Entonces, por eso que optamos por la reposición de volumen, en donde en el área de se queda en emergencia, se queda en el área de observación. Bien. Durante la intervención quirúrgica de un paciente con trauma abdominal por arma de fuego, ahí cambia el contexto, ¿ah? Lesión hepática grado 2. Se hace la maniobra de Pringle. ¿En qué consiste? Bueno, la maniobra de Pringle es una maniobra en donde nosotros ocluimos transitoriamente un ligamento, ¿no? Los ligamentos, en este caso, la ligadura que se va a hacer es de 3 componentes, ¿no? Uno es la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepático. ¿Para qué? Para controlar el sangrado. Entonces, a ese nivel, llamado el hiato de Winslow, o ahí está, ¿no? Esta es la representación por acá. Estos son los hallazgos. Bien, perdón, aquí, acá. Entonces, controlar el sangrado, maniobra de Pringle. ¿En qué consiste? Entonces, hay que hacer una oclusión temporal. Más o menos la maniobra de Pringle dura de 15 a 30 minutos. Es una oclusión de 3 componentes: la arteria hepática, la vena porta, ¿ya?, y el conducto hepático, en este caso el conducto hepático, ¿no? Entonces, con eso ya podemos hacer el control del sangrado. Entonces, oclusión transitoria del ligamento hepatoduodenal, con eso podemos hacer la respuesta. Ahí está, ¿no? Durante la intervención quirúrgica de un paciente con trauma abdominal por arma de fuego, se evidencia lesión hepática grado 2. Para controlar el sangrado se decide la maniobra de Pringle. ¿En qué consiste esa maniobra? Ya sabemos, oclusión transitoria del ligamento hepatoduodenal. Bien. ¿Cuál es la incisión de un paciente que prefiere
una herida de bala en el abdomen. ¿Cuál sería la incisión adecuada? Miren, la incisión es la mediana, lo mejor. Acá podemos indicar apófisis sifoides y a nivel de la sínfisis púbica y apófisis sifoides. Entonces, se llama mediana. Bien. Ahí está. Bien. Mediana. Sí. Llegamos a los 60. Ahí hacemos la pausa, ¿ya? Manejo inicial del paciente politraumatizado. ¿Cuál es la prioridad? No te olvides A, B, C, D y E. A, vía aérea y columna cervical. B, ventilación. C, circulación y control de sangrado. Asegurar ventilación, despejar la vía aérea, correcto. Esta es la prioridad. Despejar la vía aérea y protección del cuello, la letra A. Bien. Y la pregunta 60. En el trauma abdominal cerrado, ¿cuál es el signo más importante para determinar la exploración quirúrgica inmediata? Es decir, paciente va a hacer operaciones. Cuando un paciente tiene una reacción peritoneal, ese paciente tiene una gran necesidad, ¿no?, de ser intervenido por emergencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de peritonitis. Entonces, cuando hay rigidez abdominal, es que el paciente va a requerir manejo quirúrgico de emergencia. Por tanto, la respuesta es rigidez abdominal. Lo conocemos como, ¿no?, irritación peritoneal o abdomen en tabla también. Muy bien, regresamos segundos minutos para la segunda parte.